¿Alguna vez has sentido que, en medio de tu dolor y lucha, Dios parece estar en silencio, como si estuvieras atravesando un túnel oscuro, sin poder ver la luz al final? Y si te dijera que, justamente en esos momentos de dificultad, cuando todo parece perdido, es cuando Dios tiene el poder de usarte de maneras que nunca imaginaste, cambiando no solo tu vida, sino también el destino de quienes te rodean. ¿Cómo es posible que en las pruebas más duras, donde te sientes más débil, sea allí donde el Espíritu Santo revela tu mayor propósito? Esto puede parecer un misterio, pero lo que descubrirás hoy podría transformar tu manera de ver las dificultades. Porque en esos momentos de quebranto, Dios no solo te sostiene, sino que te eleva para ser un instrumento de su gloria. Hoy te invito a hacer un viaje en el que explorarás cómo Dios usa esos momentos difíciles para moldearte, para acercarte más a Él y para hacerte un testimonio vivo de su poder. Quizás pienses que solo los momentos felices y tranquilos son los que Dios usa, pero te sorprenderás al descubrir lo que Él puede hacer cuando todo parece desmoronarse. A lo largo de este video estarás frente a un secreto oculto que podría ser la clave para superar tus luchas. Estás a punto de descubrir cómo tus momentos más oscuros pueden ser la puerta hacia una transformación divina. Así que quédate hasta el final. Te aseguro que lo que aprenderás aquí cambiará tu forma de ver tus problemas, tu propósito y tu caminar con Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase «Dios me usa en mis pruebas», porque al hacerlo, estarás mostrando tu compromiso y preparación para recibir el mensaje. Y si este video te bendice, no olvides darle me gusta. Al hacerlo, YouTube lo mostrará a más personas que necesitan oír esta palabra. Juntos, podremos difundir la verdad de Dios y su poder transformador. Ahora, te invito a que te prepares para este estudio, porque lo que viene podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a empezar. El llamado de Moisés. En el libro de Éxodo encontramos a Moisés, un hombre que vivió una vida llena de dificultades y adversidades. Desde su infancia, cuando fue puesto en una cesta y dejado en el río para evitar ser asesinado, hasta los años que pasó como fugitivo en el desierto, Moisés vivió momentos de profundo dolor y frustración. Pero Dios tenía un plan perfecto para él, un plan que no se reveló hasta que Moisés estaba en su punto más bajo. Cuando Moisés se encontraba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, parecía que todo había terminado para él. ¿Qué propósito podía tener un hombre envejecido, en el exilio, lejos de su hogar y su gente? Pero en ese desierto, donde la soledad parecía ser su única compañía, fue donde Dios se reveló a Moisés a través de una zarza ardiente. Y fue allí donde Moisés escuchó el llamado divino. Dios no lo eligió porque Moisés estuviera en su mejor momento o viviendo una vida cómoda. Lo eligió porque había llegado a un lugar donde, lejos de las multitudes, sin el brillo de la fama ni el poder del reinado, Moisés estaba listo para ser usado. La humildad de Moisés, forjada en el dolor y el sufrimiento, lo preparó para ser el líder que Dios necesitaba. Dios, a veces, nos llama en momentos en los que creemos que no somos nada, en medio de nuestras pruebas más oscuras. Y es precisamente en esos momentos de debilidad donde Dios puede revelarse con mayor poder. En el desierto de nuestras vidas, Él nos encuentra y nos da una misión, algo mucho más grande que nosotros mismos. Moisés fue un claro ejemplo de cómo Dios utiliza nuestras pruebas para mostrarnos el propósito divino. Si estás pasando por un momento difícil, como Moisés, puede ser que estés en el proceso de preparación para algo que Dios quiere hacer en ti,
y a través de ti. En medio de tu dolor, Él te está moldeando, enseñándote a depender completamente de su voluntad. Solo cuando nos sentimos vacíos y sin fuerzas, podemos estar completamente abiertos para recibir la dirección de Dios. ¿Te encuentras en un desierto emocional, físico o espiritual? Quizás sea el lugar exacto donde Dios desea encontrarte y llamarte a algo más grande. No subestimes el dolor que estás experimentando, porque puede ser el lugar donde Dios quiere hablarte con mayor claridad. La prueba de Job. En la Biblia no hay historia más impactante acerca de la dificultad humana que la de Job. Este hombre fue un ejemplo de integridad y fe, y a pesar de su rectitud, enfrentó una serie de tragedias que pusieron a prueba no solo su vida, sino su relación con Dios. Job perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud, y fue rodeado por amigos que cuestionaban su fe. La pregunta que surge es, ¿por qué un hombre tan justo tenía que pasar por tanto sufrimiento? La respuesta a esta pregunta nos revela una verdad profunda. A veces, el sufrimiento en nuestra vida tiene un propósito divino que no podemos entender inmediatamente. En el caso de Job, Dios permitió que el enemigo tocara su vida para demostrar que su fe no dependía de las bendiciones materiales ni de la comodidad, sino de su relación con Él. Job nos enseña que, aunque pasemos por momentos muy difíciles, no estamos solos. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe, aunque luchó con preguntas y dudas. En su angustia, Job buscaba respuestas, pero Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos. De hecho, cuando Dios finalmente habla con Job, no da respuestas claras sobre el porqué del sufrimiento, sino que lo invita a confiar en su soberanía y poder. Dios le muestra que hay cosas mucho más grandes y profundas que nuestro entendimiento humano. Job se convirtió en un testimonio de cómo podemos pasar por dificultades extremas y aún mantener nuestra fe en Dios. Al final, Job fue restaurado y Dios lo bendijo aún más que antes de su prueba. Pero lo más importante es que Job, al pasar por el fuego de la prueba, conoció a Dios de una manera más profunda y personal. El sufrimiento en los momentos difíciles puede parecernos injusto e incomprensible. Sin embargo, como vimos en 1900, el caso de Job, es en esos momentos cuando Dios puede revelarse de maneras poderosas. Job no entendió todo lo que estaba pasando, pero su fe en Dios lo sostuvo. A veces, la razón por la que pasamos por ciertas pruebas no está en que hayamos hecho algo mal, sino en que Dios está usando ese sufrimiento para llevarnos a un lugar de mayor madurez espiritual. Si te sientes como Job en medio de tu dolor, recuerda que tu sufrimiento no es en vano. Puede que no entiendas el propósito de inmediato, pero Dios está trabajando en tu vida. Él tiene un propósito que trasciende la comprensión humana, y esa prueba podría ser la clave para que tu fe crezca y tu relación con Él se profundice. La historia de Moisés, del desierto a la promesa. Moisés, quien fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, vivió una vida marcada por momentos de gran dificultad. Nacido en tiempos de opresión, fue escondido por su madre para salvar su vida y, más tarde, criado en el palacio del faraón, una vida de privilegios que, sin embargo, no evitó los desafíos que enfrentaría más adelante. A pesar de ser educado en la corte real, Moisés tuvo que huir de Egipto tras cometer un acto impulsivo que lo puso en peligro y se retiró a vivir en el desierto. Durante 40 años, se sintió olvidado, marginado y alejado de su propósito. Fue en ese desierto, sin embargo, donde Dios lo llamó a través de la zarza ardiente. Aquí vemos algo esencial. Moisés pensaba que su vida había llegado a su fin, que no había nada más que hacer, pero Dios tenía un plan mucho más grande para él.
A través de un encuentro inesperado, Dios le reveló su propósito y lo envió a liberar a su pueblo. Este momento es clave. Moisés había sido moldeado por sus dificultades y en medio de su soledad en el desierto encontró la voz de Dios. Muchas veces nos sentimos como Moisés, como si nuestras pruebas y dificultades fueran castigos o como si estuviéramos perdidos, sin rumbo y sin propósito. Pero Dios usa estos momentos para prepararnos para lo que viene. El desierto no es el final. Es el lugar donde Dios nos forma, nos fortalece y nos capacita para cumplir su propósito. Al igual que Moisés, es en los momentos de dificultad, cuando nos sentimos débiles o incapaces, cuando Dios quiere usar nuestras vidas de una manera poderosa. Él nos prepara en las pruebas, nos da visión en la oscuridad y nos recuerda que su plan es mayor que cualquier circunstancia. Moisés no se sentía preparado, ni digno, ni capaz. De hecho, intentó rechazar el llamado de Dios, pero Dios lo persistió porque sabía lo que había depositado en él. Cuando Moisés regresó a Egipto y liberó al pueblo de Israel, no solo fue un acto de liberación física, sino también de fe. Dios usó a Moisés en medio de su debilidad, transformándolo en el líder que guiaría a su pueblo a la tierra prometida. En el proceso, Moisés tuvo que enfrentar muchas pruebas y dudas, pero fue en esos momentos difíciles donde Dios lo mostró a sí mismo y le reveló su poder. Dios no necesita nuestras fuerzas o capacidades para cumplir su propósito. Él nos usa precisamente en nuestra debilidad. A veces, nuestros momentos más oscuros son los que nos acercan más a la luz de Dios. En esos momentos difíciles, cuando sentimos que ya no podemos seguir adelante, es cuando Dios nos da la fuerza para avanzar y nos recuerda que nuestra lucha no es en vano. La prueba de Job, la fidelidad en medio del sufrimiento. La historia de Job es una de las más impactantes en la Biblia cuando hablamos de pruebas y dificultades. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con riquezas, una familia, hermosa y buena salud. Sin embargo, en un giro inesperado de los eventos, su vida fue puesta a prueba de manera extrema. Perdió su riqueza, su familia, su salud y todo lo que amaba. El sufrimiento de Job fue tan profundo que, en su dolor, cuestionó la razón de su existencia y hasta llegó a maldecir el día en que nació. ¿Y por qué Dios permitió que Job pasara por todo esto? Porque Dios quería mostrar algo mucho más grande. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca negó a Dios. Su fe fue puesta a prueba, no para destruirlo, sino para purificarlo y fortalecerlo. En su dolor, Job llegó a comprender algo fundamental, que la fidelidad a Dios no depende de las bendiciones materiales ni de los momentos de prosperidad, sino que la verdadera fe se manifiesta en la adversidad, en la pérdida y en el sufrimiento. A menudo, en nuestras propias vidas, pasamos por momentos que parecen interminables. Sentimos que todo lo que hemos construido se desmorona, que las promesas de Dios se desvanecen y que nuestras oraciones no son escuchadas. Es en esos momentos de sufrimiento como Job, donde Dios quiere revelarse a nosotros de manera más profunda. La fidelidad de Job, a pesar de su sufrimiento, nos muestra que, aunque no entendamos por qué ocurren las pruebas, Dios tiene un propósito divino que se manifiesta incluso en los momentos más dolorosos. Es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando las bendiciones fluyen sin cesar. Pero la verdadera fe, la fe que transforma y nos acerca a Dios, se prueba en los momentos de adversidad. Job, aunque sumido en el dolor, nunca abandonó a Dios. Él expresó sus dudas y su sufrimiento, pero nunca dejó de buscar a Dios. Y al final, cuando todo parecía perdido, Dios restauró su vida,
multiplicó sus bendiciones y le dio una comprensión más profunda de su soberanía. El sufrimiento de Job nos enseña que nuestras pruebas no son castigos, sino oportunidades para que Dios nos transforme. En medio del dolor, Él no nos abandona. Como en la historia de Job, Dios nos usa para llevarnos a un lugar de mayor conocimiento y entendimiento de su propósito. La prueba puede ser difícil, pero nunca estamos solos en ella. Este principio es importante para nosotros. Dios usa nuestras pruebas para mostrarnos su gloria, para purificarnos y para prepararnos para un propósito más grande. Al igual que Job, podemos experimentar una restauración más grande después de la prueba, una que no solo trae bendiciones materiales, sino una relación más profunda con Dios. El sufrimiento no tiene la última palabra. La fidelidad y la restauración de Dios la tienen. El llamado de Moisés, transformando la debilidad en fortaleza. La historia de Moisés es una de las más poderosas cuando hablamos de cómo Dios usa nuestras debilidades para llevar a cabo su plan divino. Moisés, un hombre que creció en el palacio del faraón, huyó por temor a las consecuencias de un acto impulsivo y pasó 40 años en el desierto, donde se consideraba a sí mismo un hombre común, incapaz de realizar algo grandioso. Sin embargo, fue precisamente en ese desierto, en su aparente debilidad, donde Dios lo preparó para ser el líder de Israel. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, Moisés no podía entender cómo un hombre como él, con tantas inseguridades, podía ser el instrumento elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él mismo reconoció sus limitaciones. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. Moisés se veía a sí mismo como débil y sin valor, pero Dios no lo miró con los mismos ojos. Dios le respondió: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. El llamado de Moisés nos muestra algo esencial. Dios no elige a los más capacitados o a los más poderosos según los estándares humanos. Él elige a aquellos que están dispuestos a ser usados por Él, independientemente de sus debilidades. En momentos de vulnerabilidad y fracaso, cuando nos sentimos más pequeños, Dios puede hacernos más grandes de lo que jamás imaginamos. Moisés, al principio, intentó huir del llamado de Dios, argumentando que no era el adecuado, que no sabía hablar bien, que no era digno de liderar. Pero Dios le mostró que no se trataba de sus habilidades o talentos personales, sino de la capacidad de confiar en Él. La verdadera fuerza no radica en lo que somos capaces de hacer por nuestra cuenta, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando nos entregamos a su voluntad. El caso de Moisés es un testimonio poderoso para todos nosotros. A menudo nos sentimos inseguros, insuficientes o incapacitados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es precisamente en esos momentos de debilidad donde Dios puede hacer su mayor obra. Él usa nuestras inseguridades para mostrar su gloria, convirtiendo lo que parece ser una debilidad en una fortaleza. Dios le dio a Moisés el poder y la autoridad para enfrentar al faraón y guiar a Israel a la libertad. No fue por la habilidad de Moisés, sino por el poder de Dios obrando a través de él. Y lo mismo es cierto para nosotros. No importa cuán débiles o incapaces nos sintamos, si Dios nos llama, Él nos capacitará. Cuando nos sometemos a Él y confiamos en su plan, Él usará nuestras debilidades para hacer su obra perfecta. De igual manera, en nuestras luchas y momentos difíciles, cuando sentimos que no somos capaces de enfrentar lo que tenemos por delante, debemos recordar que Dios no se limita a nuestras capacidades humanas. Él usa nuestras debilidades para manifestar su poder, y cuando nos rendimos a Él, se convierte en nuestra fortaleza. El sufrimiento de Job, la fidelidad de Dios en tiempos de prueba,
La historia de Job es una de las más profundas en la Biblia, cuando se trata de entender cómo Dios nos usa en los momentos difíciles. Job era un hombre justo, íntegro, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, enfrentó una serie de pruebas devastadoras que sacudieron su vida. Perdió sus bienes, su salud y hasta sus hijos, siendo despojado de casi todo lo que le daba sentido a su vida. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios permite que los justos sufran? En medio de su sufrimiento, Job no solo perdió todo lo material, sino también el apoyo de sus amigos, quienes lo acusaban de haber pecado y de ser culpable de su propia desgracia. Este es un punto crucial. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo el mundo nos hace sentir que algo hemos hecho mal, que no somos merecedores de la gracia de Dios, o que nuestra fe es débil. Pero la historia de Job nos demuestra algo vital. El sufrimiento no siempre es un castigo, sino un medio por el cual Dios puede revelar su soberanía y su fidelidad. Job luchó con sus preguntas, con su dolor y a veces con sus dudas. Exclamó, ¿por qué me diste vida para que viviera en el sufrimiento? Job 3:11. En su dolor, Job no entendía por qué todo esto le sucedía. Él no tenía todas las respuestas, pero había algo que nunca perdió: su fe en que Dios tenía el control. A pesar de todo, Job se aferró a su confianza en Dios, aunque no entendiera los motivos de su sufrimiento. A lo largo de su dolor, Job declaró con firmeza, «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Este acto de fe es un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar incluso las pruebas más duras para fortalecer nuestra confianza en Él. Es importante entender que las pruebas no son castigos de Dios, sino oportunidades para profundizar en nuestra relación con Él. Job pasó por momentos de desesperación, pero al final Dios restauró su vida y lo bendijo aún más que antes de su sufrimiento. Esta restauración no solo fue material, sino también espiritual. Job entendió más profundamente el poder, la sabiduría y la soberanía de Dios. El sufrimiento es un terreno fértil para que Dios trabaje en nuestra vida, para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de ninguna otra manera. En los momentos difíciles, es fácil caer en la trampa de pensar que Dios nos ha abandonado o que no nos está escuchando. Pero la historia de Job nos muestra que, aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras pruebas, Dios está presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Job salió de su sufrimiento con una fe más profunda y una comprensión más clara de quién era Dios. No solo recibió la restauración de sus bienes materiales, sino también un conocimiento más cercano de la justicia y misericordia de Dios. En sus momentos de mayor debilidad, Dios lo usó para enseñarnos a todos que la fidelidad a Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza inquebrantable en su soberanía. La prueba de Abraham. La fe inquebrantable en medio del sacrificio. Uno de los relatos más impactantes de la Biblia acerca de cómo Dios usa a sus siervos en tiempos difíciles es el de Abraham, especialmente cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham había sido llamado por Dios a salir de su tierra y su parentela, a seguir una promesa que parecía imposible, ser el padre de una gran nación. Después de años de espera, Dios le concedió un hijo, Isaac, en su vejez. Pero de repente Dios le pide lo impensable: sacrificar a su hijo como ofrenda. Imagina por un momento el dolor y la confusión de Abraham. Él había esperado tanto por Isaac, y Dios le había prometido que a través de él se cumplirían las bendiciones para su descendencia. ¿Cómo podía Dios pedirle que sacrificara a su único hijo? Esta es la gran prueba de Abraham. ¿Sería capaz de confiar en Dios incluso cuando todo parecía contradictorio?
La historia nos muestra cómo Abraham, a pesar de su dolor y angustia, obedeció sin cuestionar. Y Abraham se levantó muy de mañana y sadl su asno y tomó 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Génesis 22:3. Abraham no sabía cómo ni por qué, pero sabía que Dios estaba pidiendo su obediencia. La fe de Abraham no se basaba en entender todos los detalles, sino en confiar plenamente en que el Señor tenía un plan, incluso cuando no podía verlo. Este acto de obediencia de Abraham no solo muestra su fe, sino también cómo Dios usa esas pruebas extremas para profundizar nuestra relación con Él. Abraham no solo estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba, sino que aprendió a conocer la voz de Dios de una manera más profunda. Dios no lo dejó solo en el momento de la prueba, sino que en el último momento, cuando Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detuvo y le proporcionó un carnero para el sacrificio. La lección aquí es que Dios prueba nuestra fe, no para que fracasemos, sino para que aprendamos a confiar en Él en todas las circunstancias. Dios usa los momentos de prueba para reforzar nuestra dependencia en su voluntad. Y a veces, esos momentos nos llevan a estar más cerca de Él que nunca. Abraham, al confiar en Dios y obedecerle en lo que parecía lo más doloroso, no solo vio la provisión de Dios, sino que también vio el cumplimiento de la promesa divina. A través de esta historia, aprendemos que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe. Abraham pasó la prueba y en su obediencia Dios lo bendijo aún más. Su fe no solo fue un ejemplo para su descendencia, sino para todos nosotros, mostrando que cuando somos obedientes a Dios, incluso en los momentos más difíciles, Él proveerá lo necesario y su propósito en nuestra vida se cumplirá. La fortaleza de José, de la traición al propósito divino. La historia de José es otra evidencia poderosa de cómo Dios usa a sus siervos en momentos de gran dificultad. José, el hijo favorito de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, quienes, cegados por los celos, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes. Lo que parecía una traición insuperable se convirtió en el primer paso hacia el cumplimiento de un plan divino mucho mayor. A lo largo de su vida, José enfrentó no solo el rechazo y la injusticia de sus hermanos, sino también la calumnia de la esposa de Potifar y el olvido en la cárcel. José, a pesar de todas estas pruebas, nunca perdió su fe. En cada situación, él confiaba en que Dios tenía un propósito, aunque no siempre entendía lo que sucedía. Uno de los momentos más desgarradores de su vida fue cuando, estando en prisión, interpretó los sueños de 2 de los sirvientes del faraón. A pesar de su bondad y destreza, uno de ellos olvidó ayudarlo cuando salió de la cárcel, lo que prolongó su sufrimiento. Sin embargo, en el momento justo cuando Dios lo decidió, José fue llamado para interpretar el sueño del faraón, lo que lo llevó a una posición de poder en Egipto. La historia de José nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos. La aparente injusticia y sufrimiento que experimentamos no son en vano. José nunca dejó de ser fiel a Dios y mantuvo su integridad, y fue en esos momentos difíciles cuando Dios lo preparó para el gran propósito que tenía para su vida. El ejemplo de José también nos muestra que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para madurar y estar preparados para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Es fácil pensar que cuando atravesamos tiempos de dolor y sufrimiento, estamos siendo abandonados. Pero la vida de José nos recuerda que incluso en la oscuridad, Dios está guiando cada paso. Y como resultado de su fidelidad,
José no solo fue exaltado, sino que fue usado por Dios para salvar a muchas personas, incluida su propia familia, durante una gran hambruna. Dios usa nuestros momentos difíciles para que aprendamos a depender completamente de Él, y esos momentos a menudo nos preparan para los propósitos divinos que aún no podemos ver. La vida de José es una prueba de que, a pesar de las circunstancias, Dios está orquestando todo para nuestro bien y para el bien de aquellos a quienes vamos a servir. El llamado de Moisés, de la huida al liderazgo divino. La vida de Moisés es un testimonio increíble de cómo Dios usa a personas comunes en circunstancias difíciles para cumplir un propósito eterno. Moisés, nacido en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto, fue salvado de la muerte por la intervención divina cuando su madre lo puso en una canasta y lo dejó a flote en el río Nilo. Fue adoptado por la hija del faraón y criado como parte de la familia real, pero siempre tuvo una conciencia profunda de su origen hebreo. Sin embargo, cuando Moisés se vio involucrado en la violencia, matando a un egipcio que maltrataba a un hebreo, se sintió tan culpable que huyó del palacio y se refugió en la tierra de Madián. En ese momento, parecía que su vida había llegado a su fin y Dios lo había abandonado, pero al contrario, Dios estaba preparándolo para un llamado mayor. Moisés pasó 40 años en el desierto, donde se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. A menudo, la vida en el desierto puede ser vista como una vida de aislamiento y aburrimiento, pero fue allí donde Dios lo llamó a través de la zarza ardiente. Moisés había huido de su pasado, pero Dios lo estaba llevando de regreso al lugar de su mayor error para redimirlo y usarlo para liberar a su pueblo. Este episodio muestra que, incluso cuando sentimos que nuestros errores nos han descalificado para el propósito divino, Dios tiene la capacidad de restaurarnos y ponernos en el centro de su voluntad. Moisés, que se veía a sí mismo como un hombre fracasado y sin valor, fue elegido por Dios para ser el líder que guiaría a los israelitas hacia la libertad. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestras luchas y fracasos pueden parecer finales, son en realidad pasos en el proceso de preparación para lo que Dios tiene planeado para nosotros. Dios no solo restauró a Moisés, sino que lo usó de manera poderosa para realizar milagros y liderar a su pueblo. Lo mismo sucede con nosotros. En los momentos de dificultad y desánimo, Dios nos forma, nos moldea y nos prepara para ser instrumentos de su voluntad en la vida de los demás. El llamado de Moisés nos enseña que no importa cuán grave sea nuestro pasado o cuán alejados estemos de Dios, Él puede usarnos para realizar cosas grandes y milagrosas. La clave está en la disposición para ser transformados, en la humildad para reconocer nuestra necesidad de Dios y en la fe de que Él puede hacer de nosotros algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginamos. Este ha sido el último bloque, con una enseñanza poderosa que nos invita a reflexionar sobre cómo Dios nos prepara y nos usa, incluso en momentos difíciles. Te agradezco por acompañarme en este viaje a través de las Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a compartirlo con aquellos que necesiten escuchar esta verdad. Que la paz del Señor esté contigo siempre.